Bueno, gente, estamos ya de vuelta. Vamos a comenzar nuestra sexta sesión. En esta clase vamos a fijarnos, como les dije, las distintas consecuencias, ramificaciones del protestantismo europeo, lo que eso trajo, lo que eso implicó, y también las cosas que comienzan a sucederse como resultado de esos espacios que el cristianismo va a brindar en Europa. Y bueno, vamos a ver cómo lo que se llama la edad moderna se va a ir ensanchando, se va a ir abriendo paso cada vez más, va a abandonar esas digamos, esquemas medievales y cada vez vamos a ir viendo que se perfila de una manera más acabada. Lo primero que quisiera mencionar es que el surgimiento del protestantismo en Europa, antes y después de Trento, del Concilio de Trento, 1545, antes y después creó una especie de tensión bastante evidente, se va a traducir en guerras. Ya he mencionado muchas de esas guerras. Mencionamos la guerra de Capel. Los católicos quieren reconquistar a Zúrich, que se les está yendo de las manos porque se está organizando como una ciudad-estado protestante. Lo mismo vamos a ver en otros lugares de Europa. Específicamente mencioné también las llamadas guerras de Esmalcalda, donde el emperador le suelta los ejércitos imperiales en contra de lo que se llamaba la Liga de Esmalcalda, que era ese grupo formado por reyes, electores que habían abrazado la reforma luterana. Y entonces, bueno, hay un conflicto armado en el cual Carlos V prevalece, los ejércitos imperiales. Y luego, bueno, vamos a ver muchas otras, como por ejemplo la guerra civil en Francia. Yo expliqué que los hugonotes, encabezados por el almirante Gaspar Coligny, fueron protagonistas de esa animadversión que se formó en contra de ellos y que terminó en un conflicto armado. De lado y lado hubo un ataque bastante fuerte. Y eso se prolongó por varios años, en el caso de Francia. Termina afortunadamente con la llamada, el Edicto de Nantes, la Paz de Nantes también se le llama, en 1598, que la había promulgado precisamente Enrique de Navarra, que aunque había jurado ser católico hasta la muerte, como se le exigió, bueno, en su corazón profundo obviamente seguía siendo un protestante y por eso hizo unas concesiones legales, jurídicas, para proteger a los hugonotes en Francia. También tenemos la otra guerra, la guerra de los Países Bajos, de nuevo calvinistas y católicos. Carlos V manda sus ejércitos. Más bien Felipe II, que era el hijo de Carlos V, porque ya para ese entonces Carlos V había abdicado y había dejado a su hijo en control del imperio, del Sacro Imperio Romano Europeo. Y bueno, la otra guerra es la guerra de los 30 años, la famosa guerra de los 30 años, que eso comienza con una primera escaramuza en Praga, donde se logra desferestar a la persona que el rey de Francia ha puesto allí, que es católico. Los protestantes bohemios se levantan en contra de eso. Y ese suceso, bueno, crea una guerra que se va a prolongar por 30 años entre católicos y protestantes. Tiene su origen allí, pero
de alguna manera va a ser una guerra pan-europea, porque muchos países de muchas latitudes diferentes de Europa, divididos por sus afiliaciones religiosas cristianas, protestantes o católicos, van a, de alguna manera, a confluir en esa guerra que se va a prolongar por 30 años, desde 1618, ¿verdad? Una cosa impresionante. Pero bueno, en todo caso, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que el mapa, la geopolítica europea, no solamente había sido alterada de forma virtual, sino que en la práctica había un conflicto bastante notorio. Es decir, ya las ciudades se identificaban en Europa como protestantes o católicas. Vamos a ver, eso es una cosa que es de todos conocido, ¿verdad? Que cuando se llegaba a una ciudad había que preguntar si era católica o protestante. Los católicos, si era protestante, no entraban o resentían entrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según quien gobernara, y esa era la ley de la tierra, como se dice, ¿verdad? Según el rey, según la religión. Es decir, si el rey era en ese lugar era protestante, ahí esa ciudad era de línea protestante. Y si era católico, pues funcionaba de la misma manera. Entonces, vamos a ver una Europa dividida, segmentada, rivalizada, y eso se va a mantener así por una buena cantidad de tiempo, ¿verdad? Hasta que comienzan a haber otros cambios. Y ese cambio que va, de alguna manera, a quitar un poco de la tirantez que vamos a notar en estos primeros años, de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a llamar el proceso de secularización, ¿verdad? En el cual Europa va a entrar como parte de ese proceso de la modernidad, ¿verdad? La llegada de la modernidad. Así que, bueno, vamos a adentrarnos en algunos otros detalles que tienen directa relación con eso. Por ahora también es importante mencionar que en el caso de los grupos protestantes, ya hemos mencionado, ¿verdad?, luteranos, presbiterianos, reformados, especialmente estos grupos que van a ser los abanderados y además los más digamos, abultados, ¿verdad?, del mundo protestante. En aquel momento, estos grupos van a pasar también por un periodo de crisis. Después de la muerte de Lutero, en el 1546, la muerte de Calvino, 1565, y bueno, en línea general, la muerte de estos grandes pilares del mundo de la Reforma, lo que va a pasar es que va a haber un periodo de mucho debate, disputaciones teológicas, donde de alguna manera los nuevos líderes buscan o distanciarse del movimiento original, hacer enmiendas, o son recalcitrantes en mantener una posición, una postura casi, ¿verdad?, obcecada, ¿no? Y reproducir, ¿verdad?, al carbón exactamente el modelo. Entonces, vamos a ver de las dos cosas. Y eso va a crear algo que en la historia se ha conocido como la escolástica protestante. Ustedes recuerdan que el periodo de la escolástica en la Edad Media, que eso comienza con allá en el 1200 algo, con San Anselmo, Escoto, Tomás de Aquino, Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, Bernardo de Claraval, es decir, estos grandes escolásticos. Ese periodo, la escolástica, es un tiempo en que la teología cae en manos de unos grandes pensadores de tendencia mayormente aristotélica y muy finos, muy encumbrados, muy intelectuales, pero que esa teología realmente no permeaba, no tenía nada que ver con
con la gente de a pie, porque era una teología muy de salones, de alta esfera, de una élite intelectual, pero que no rozaba con la cotidianidad en la que vivía la gente. Y por lo tanto, esa teología era bastante estéril, ¿verdad? Era estéril porque no nacía nada de allí, no salía nada que repercutiera, que tuviera alguna incidencia positiva en la vida de la iglesia. Y entonces era una teología no militante, porque esa teología no acompañaba a la iglesia, no era una teología de acompañamiento, sino era una teología muy rebuscada, muy de élite, muy de un grupo muy selecto, y que, como digo, usualmente se ocupaban de un temario que era ¿verdad?, casi exclusivo de esos que estaban dedicados perentoriamente al estudio de la teología. En otras palabras, si alguien leía uno de esos libros, realmente no sacaba nada para su fe, ¿no? Porque eran cosas tan complicadas, tan filosóficamente encumbradas, que la persona en realidad muy poco uso le podía dar a eso. Entonces, por eso es que comienzan a haber movimientos de reforma al interior del propio cristianismo, ¿verdad? Porque estos primeros grupos llamados protestantes, estos primeros grupos dentro del protestantismo, cayeron en esa crisis. Y esa crisis se va a extender por unos buenos 80 o 100 años, como dije, desde la muerte de estos grandes precursores de la reforma. Vamos a notar que mucho del tiempo y del esfuerzo y de la vitalidad de estos grupos se va a mermar, precisamente porque la van a invertir en estas tantas discusiones que van a terminar en distintos catecismos que se van a promulgar, en dietas que se van a tener que celebrar, digámoslo, documentos, muchos documentos, que van a ser enarbolados en aras de consolidar el pensamiento, la teología de aquellos grupos, pero que en realidad lo que va a pasar es que la gente de la base, que no tiene nada que ver con todas esas disputaciones, esos altercados teológicos, mucha de esta gente va a perder entusiasmo, va a ser, ¿verdad?, va a comenzar a mirar en otra dirección, porque de alguna manera la iglesia comenzó a ser una iglesia que comenzó a paralizarse, a entretenerse en estas cosas, y perdió la posibilidad de avanzar, de ser más intencionada en la manera de vivir la fe. Entonces, ese adormecimiento que vamos a notar intraprotestante, que lo único que logró fue generar muchos documentos, mucha teología, digamos, como la he descrito, inorgánica, bueno, también tuvo un efecto en la iglesia. Y por lo tanto van a comenzar a surgir movimientos dentro del protestantismo de renovación. Fíjense, apenas acaba de comenzar el mundo protestante y ya necesita entonces unos segundos aires, oxigenarse, y entonces van a comenzar a surgir otros movimientos. En el caso del luteranismo va a surgir lo que se llama el movimiento pietista. Los pietistas eran, ¿verdad?, una especie de segunda reforma, porque la reforma del siglo XVI de alguna manera se había desvanecido, se había diluido, y entonces habían perdido la mística, había perdido los postulados reformados, se habían agrietado. La iglesia se había descolorado un poco, y entonces por lo tanto los pietistas aparecen como una forma de recobrar mucho de eso que se había quedado perdido, y buscan inyectarle fuerza a la iglesia, y el movimiento pietista va a ser significativo porque de ahí se van a desprender mucho de lo que posteriormente vamos a ver como parte de ese movimiento misionero, del cual hablaremos en alguna sesión posterior. Pero lo menciono porque, para que ustedes vean, ¿verdad?, que el movimiento pietista con Jacob Spener, el padre de ese movimiento, organiza lo que se llaman las Collegia Pietatis, los colegios de piedad.
Y esto eran lo que llamaríamos hoy células en las casas. La iglesia comienza a practicar, ensayar modelos diferentes porque la iglesia se había petrarquizado tanto, era tan monótona, tan aburrida, tan predecible, que bueno, estas Collegia Pietatis vinieron a darle una participación muy fuerte al laicado, a movilizar a todo el pueblo de Dios, a descentralizar a la iglesia, que antes era solamente se reunía para celebrar un servicio dominical. No, comenzó a cambiar todo, una forma diferente de plantear lo que era la vida de la iglesia, ¿verdad? Eso fue en el caso de Luteranismo. Pero también comenzó a surgir dentro del movimiento presbiteriano, comenzaron a surgir estos grupos llamados puritanos. Los puritanos eran críticos de muchas cosas que ellos notaban que ya era una religión, había una fuerte carga de religión, lo que había comenzado por ser en algún punto muy de avanzada, muy espiritual, muy espontáneo, ahora pasaba por un proceso de decaimiento y por lo tanto los movimientos puritanos comenzaron a ser bastante críticos. Un líder representativo de esto muy famoso es, por ejemplo, John Bunyan, el escritor de esa obra clásica, una obra muy famosa llamada El progreso del peregrino. Bunyan estuvo arrestado, pasó mucho tiempo preso, precisamente por sus ideas religiosas, pero él, junto con todos, una gran cantidad de puritanos, unos muy educados y otros pobremente educados, ¿verdad? Pero en todo caso, ese movimiento era un movimiento que también, a su manera, quería reflotar a una iglesia que se había escolastizado, ¿no? Se había entretenido en el retruécano teológico, en el juego teológico, que había perdido de alguna manera visión misionera, espiritualidad y por lo tanto había olvidado su asignación histórica, su misión histórica. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a comienzos del siglo XVII? Lo que va a pasar es que vamos a ver que van a comenzar a surgir, a emerger muchos de estos grupos. Del pietismo van a salir los moravos también, el movimiento moravo, el conde de Zwiesendorf, allá en la Moravia, que era parte de esa región de la Bohemia, colindando con Alemania, ¿verdad? Esa zona allí inmediatamente al lado, en lo que sería la República Checa el día de hoy. Bueno, de ahí surgieron un movimiento moravo que perseguía exactamente lo mismo, renovar a la iglesia. O sea, aquí se cumple eso de lo del péndulo y lo que es el mover del Espíritu Santo y el Espíritu Santo renovando su iglesia, ¿verdad? Porque todos estos grupos buscan en su momento histórico sacar a la iglesia a flote, o sea, levantarla, repuntar, porque estos grupos se van dando cuenta que la iglesia se va anquilosando, la iglesia se va perdiendo orientación, la iglesia se va entreteniendo en cosas que la pervierten y que por lo tanto la iglesia tiene que estar continuamente revisándose. Así que todo esto que ha sucedido va a desembocar en, ¿verdad?, un rostro particular que se va a matizar en el protestantismo a posteriori. Entonces, la otra cosa que debemos mencionar es el hecho de que la filosofía va a iniciar en este siglo con unas características particulares. Hasta ahora habíamos visto, especialmente en la Edad Media, cómo la filosofía y la teología estaban entremezcladas. Y por eso la teología tiene una fuerte carga filosófica y la filosofía una fuerte carga teológica. Y casi en algunos lugares era difícil saber, ¿verdad?, el origen de cada una de ellas. Lo importante es que en la Edad Media, producto de ese proceso de secularización, vamos a ir viendo que la teología y la filosofía se van a ir cada vez apartando, se van a ir distanciando. Y eso va a suceder no solamente con la filosofía y la teología,
que eran las ciencias, ¿verdad?, más predominantes de ese momento, sino que ahora, con el surgimiento de la ciencia, estas nuevas expresiones que van a venir junto con la ciencia, la física, la química, la matemática, todas estas otras, ¿verdad?, ciencias van a comenzar también a deslindarse. Van a comenzar a deslindarse. Eso quiere decir que la teología se va a ir quedando cada vez más sola, separada, como producto de eso que he mencionado, que lo he llamado proceso de secularización, ¿no? Pero bueno, la primera figura a la que deberíamos atender, que deberíamos examinar es René Descartes. Él es la persona que va a iniciar, ¿verdad?, lo que se llama el movimiento racionalista, el racionalismo. Y Descartes era un francés que básicamente quiere saber cuál es el origen de lo que sabemos. Comienza por hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo sé lo que sé? Y entonces él comienza por el método de dudarlo todo y poder ver cómo es que la gente sabe lo que sabe. Y entonces él duda de todo, duda de todo lo que le han dicho que es verdad y comienza a cuestionárselo todo, pero en ese proceso de duda también comienza a afirmar. Y por lo tanto concluye que lo único que él sabe es, ¿verdad?, lo que él mismo puede pensar. Así que es lo que está dentro de la misma persona. Por eso el racionalismo es de características a priori, el a priorismo. Y en cambio el empirismo es a posteriori, porque eso tiene que ver no con lo que está dentro de mí, en mi mente, en mi esquema mental, sino está con lo que observo fuera de mí. Entonces son dos aproximaciones al conocimiento, pero vamos a hablar eventualmente de lo otro también. Por ahora, el racionalismo de Descartes su discurso del método va ¿verdad?, poner, digamos, algunos elementos decisivos que luego Francis Bacon los va a sintetizar para darle forma definitiva a lo que se va a conocer como el método científico. El método científico que, ¿verdad?, se usa en la ciencia moderna y que va a tener su origen, ¿verdad?, tan temprano como en ese tiempo. Estamos hablando siempre del siglo XVII. Descartes, sin embargo, que era mayormente un matemático, y a partir de la matemática hacía su filosofía, una cosa muy interesante. Eso no solamente lo practicó él, lo practicó los científicos anteriores. Es decir, la matemática siempre fue tenida por fuente del saber filosófico también. Esto viene de los griegos, Pitágoras, esto viene de la Edad Media, Giordano Bruno. Esto por supuesto era parte de la tradición occidental filosófica. Y por supuesto Descartes logra establecer que sí hay un conocimiento, sí es posible el conocimiento. El famoso pienso y luego soy, ¿verdad? Cogito ergo sum, pienso y luego soy. La afirmación de que lo único que no puedo dudar es que estoy pensando. Y por lo tanto, en pensar es como me sé, de alguna manera cobro identidad al saberme ser pensante. Entonces el racionalismo está fundado sobre esa premisa. Y muchos dicen, ¿verdad?, al analizar la modernidad, que precisamente esa frase es la que da inicio a la mentalidad moderna, ¿verdad? El hecho de que podemos saber, podemos comprender, pero eso también va a ser, como siempre sucede, van a haber usos y van a haber abusos de esa, y por supuesto vamos a ver cómo el europocentrismo europeo, ¿verdad?, basado en ese saber a lo europeo, va también a decir quién es
ser humano y quién no es ser humano, como en el caso de los indios americanos, las famosas trifulcas que se armaron para determinar si los indios tenían alma o no tenían, y por lo tanto si era necesario que se les considerara animales y se les tratara como tales, o si en realidad eran seres humanos con todas las prerrogativas de eso, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, se echa a andar la modernidad, pero la modernidad también va a tener grandes excesos. De hecho, el racionalismo, como dije, trabaja para una cosa y para la otra. Y por lo tanto, el racionalismo también va a ser algo que tenemos que vigilar. Y veremos en sesiones posteriores cómo el desenlace que va a tener eventualmente el racionalismo. El otro movimiento es el movimiento empirista. René Descartes y Spinoza, Baruch Spinoza, son racionalistas, por ejemplo. Pero dentro del mundo empirista vamos a tener el más sobresaliente, va a ser John Locke, ¿verdad? Inglés, y David Hume, escocés. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos, el movimiento empirista se caracteriza por lo a posteriori, es decir, lo único que sé es aquello que está fuera de mí y que yo tengo la capacidad de analizar para poder interpretarlo. Es la observación, el método por el cual puedo comprender, y eso obviamente tiene que ver más con lo que va a ser el método científico como tal, porque la ciencia está basada en la observación, en el análisis, en el formular hipótesis, que se conviertan en teorías que eventualmente puedan ser probadas por ley. Entonces, digamos, el empirismo tiene más que ver con el mundo científico. El racionalismo todavía tiene un elemento platónico y es más, ¿verdad?, más abstracto, de pensamiento abstracto. Obviamente eso funciona de esa manera. Pero lo importante y que tenemos que establecer en cualquiera de estos dos casos es que la filosofía hasta ese punto nunca se había planteado las cosas de esta manera. Aunque Aristóteles, además de ser filósofo, era un biólogo muy importante, la manera como ahora se maneja los postulados científicos que necesitan ser probados, que necesitan ser traídos, ¿verdad?, a ese proceso, a ese método que lo hace estrictamente científico, lo que va a suceder con esto es que vamos a notar que eso va a ir ganando fuerza durante el siglo XVII y por eso es que van a comenzar a aparecer, ¿verdad?, grandes personajes del mundo científico. Gente como Pascal, gente como Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, gente como Isaac Newton, gente como Francis Bacon, Faraday, Pasteur, todos estos grandes científicos que van a surgir durante este periodo de tiempo. Y lo importante que hay que decir aquí, que es decisivamente muy importante, es que ninguno de estos científicos tenía ningún problema con los postulados bíblicos. Es decir, al contrario, la ciencia moderna en sus primeras de cambio, en su inicio, mantenía una observación, una vigilancia lúcida de las escrituras. Es decir, estos científicos eran enormemente cristianos. Bueno, de hecho, Descartes y Pascal buscaron probar la existencia de Dios, ¿verdad?, por medio de la ciencia, es decir, demostrar la existencia de Dios. Eran gente que tenían un asidero fuerte dentro de la iglesia, participaban, vivían de la vida de la iglesia y por lo tanto no veían ninguna contradicción en su quehacer científico y su fe basada en las escrituras. Al contrario, muchos de ellos, como el caso de Newton, pensaban que
que la premisa fundante de todo esto es que el Dios Logos, ese Dios, era un Dios inteligente. Y que por lo tanto, estudiando la ciencia, lo que se lograba era entender la complejidad de la inteligencia divina. En otras palabras, la ciencia también era una forma de descubrir algo divino, de señalar las características divinas y sobre todo de notar la huella digital de Dios en lo creado. En explorar el mundo creado, también había una forma de acercarse a Dios y de conocer más a Dios. Así que los científicos, la ciencia moderna no surge en contradicción con la Biblia. Al contrario, todos estos primeros científicos eran hombres de iglesia, eran hombres de un apego profundo a las Escrituras y que veían en su labor, su tarea, veían de alguna manera también que estaban haciendo una contribución significativa al mejor conocer a Dios y todo lo que eso significa. Así que decisivamente importante lo que vamos a notar en la ciencia naciente, la ciencia que apenas se está abriendo paso en aquel momento. Lo que va a suceder es que, por supuesto, estos primeros científicos, muchos de ellos, ¿verdad? El caso, digamos, más representativo de esto es Galileo Galilei. Muchos de estos científicos se van a conseguir con grandes encontronazos con las posturas de la iglesia. Y especialmente de la iglesia romana. Porque la iglesia protestante es una iglesia naciente, es una iglesia que en realidad no tenía la capacidad de poder sofocar ningún tipo de este tipo de cosas, ¿verdad? No tenía ese brazo armado llamado la Inquisición, aunque a Calvino se le acusa de haber procesado a Miguel Serveto, este médico que había descubierto el sistema circulatorio en el cuerpo humano. Pero bueno, eso es un caso, digamos, bastante excepcional, no era la norma, y además no fue juzgado por sus descubrimientos científicos, era por razones heréticas, por oponerse a otros asuntos que, ¿verdad?, eran de otras características, ¿no? O sea, ese pronunciamiento en contra de él no tenía como origen un celo, un recelo en contra de la ciencia, en ningún momento. Pero lo que estoy diciendo es que estos científicos comenzaron a ver que la iglesia, ¿verdad?, insistía, era necia, terca en mantener cosas que no se podían sostener y que muchas veces eran derivados de malas interpretaciones de las propias escrituras. Y entonces en esas malas interpretaciones se creaban unas dogmáticas, unas posiciones rígidas, tan fuertes, difícil de ser rebasadas y que por lo tanto, ¿verdad?, hacían que el mundo de la ciencia se sintiera de alguna manera amenazado, reprimido, de forma hostil por la iglesia. Entonces ese es el caso típico de lo que llamamos el proceso a Galileo Galilei, ¿verdad? Y bueno, Galileo Galilei, entre dientes, tiene que decir «Ipou se movi», ¿no? Se mueve, ¿no? Es decir, nunca dio su brazo a torcer completamente porque decía pero se mueve. Es decir, la que se mueve es la tierra, no el sol, ¿verdad? Pero por supuesto la iglesia se empeñaba en sostener los postulados ptolomeicos que tenían 800 años de haber sido establecidos y que Copérnico, ¿verdad?, por medio de su sistema heliocéntrico había logrado probar que no era el Sol que le daba la vuelta a la Tierra, sino la Tierra le daba la vuelta al Sol. Entonces, por supuesto, la iglesia, como digo, mal asesorada,
de alguna manera quería perpetuar esquemas mentales que a todas luces se contradecían abiertamente con los descubrimientos científicos. Yo personalmente pienso que nosotros como cristianos no tenemos que temerle a la ciencia porque el Dios en el que nosotros creemos es tan inteligente y es el que está detrás de todo lo que está creado y por lo tanto nada de lo que está escrito se contradice con lo que la ciencia pueda descubrir. No puede haber ningún tipo de conflicto. Digo, si es ciencia verdadera, si es ciencia no prejuiciada con rúbricas preestablecidas o ciencia malintencionada que busca, ¿verdad?, probar que Dios no existe o que los cristianos están... Es decir, no, pero si es ciencia correcta, ciencia bien ejecutada, siempre va a probar, siempre va a armonizar con lo que dice la Biblia, porque la Biblia no se contradice porque el Dios de la Biblia es el Dios que hizo todo lo que existe y por lo tanto no puede haber una forma de inferir nada que entre en contradicciones, es lo que estoy tratando de decir. Bueno, dicho esto, ustedes entienden por qué entonces lo que va a pasar dentro de algunos círculos científicos, lo que va a suceder es en reacción a ese acoso que la iglesia va a establecer, ese muro de contención con el que se chocan continuamente, muchos de estos científicos van a terminar en lugares donde tienen espacios. Bueno, y por eso mencioné que muchos de estos científicos, el caso del mismo René Descartes, terminó trabajando en Suecia, ¿verdad?, bajo la corona luterana sueca. Es decir, muchos de estos científicos buscaron espacios donde no tenían cortapisas eclesiásticas tan severas que eran asfixiantes. Entonces, por último, lo que es importante mencionar y que de alguna manera quiero reforzar es que durante este periodo de tiempo vamos a ver que la ciencia se va a ir corriendo, se va a ir yendo cada vez se va a ir distanciando más de la tutela de la iglesia, precisamente por las malas experiencias previas. Así que, de alguna manera, esa forma como la iglesia quiso imponerse por encima de la ciencia, creó un problema porque ahora la ciencia en franca reacción, bueno, se va a comenzar a distanciar. Así que la iglesia quiso imponerse por encima del mundo de la política y entonces creó toda esta guerra que se llama la guerra de las investiduras. Ahora la guerra se la hace la ciencia. Es decir, la iglesia quiere predominar, quiere ser la que establece el orden por encima de la ciencia y entonces ahora crea también una disensión, un problema, una crisis que va a terminar en un proceso acelerado de secularización terrible. Entonces, de nuevo, aquí hay algo que tenemos que aprender y es que, la Biblia no es un libro de ciencia, eso es número uno, pero todo lo que la Biblia dice sobre eso puede ser corroborado científicamente y eso ha sucedido a propósito. No estoy diciendo nada que no se haya hecho previamente, pero lo que tenemos que establecer es que nosotros como cristianos no tenemos que tenerle miedo al conocimiento, de nuevo, porque nosotros tenemos una fuente sobrenatural de conocimiento que es la revelación y nosotros sabemos que esa fuente sobrenatural de conocimiento que llamamos la revelación especial no se contradice con ningún conocimiento que pueda surgir. Porque en tanto que sea de buena procedencia y que no esté maleado o esté, ¿verdad?, alterado maliciosamente para malponer a la fe, veremos que la fe y la razón no se contradicen. De hecho, la fe tiene que ser razonable. La fe tiene que ser razonable. Entonces, por lo tanto, esto que sucedió durante el siglo XVI, por un lado positivo, porque como dije, los primeros científicos eran gente de fe, también, ¿verdad?, la mala intervención de la iglesia produjo que comenzara a distanciarse el mundo de la teología y el mundo de la ciencia, ¿verdad?, a distanciarse,
Pero posteriormente, en el siglo venidero, vamos a ver, y en eso enfocaremos en nuestras próximas sesiones, vamos a comenzar a ver que ese distanciamiento ya no solamente es un distanciamiento, vamos a ver que ahora va a haber un fuego cruzado. Va a haber un fuego cruzado. La ciencia va a terminar por convertirse en cuestionadora de la fe y en muchos casos a servir de plataforma para mucha gente que va a optar abiertamente por el ateísmo o por lo menos por lo que se va a llamar el deísmo. De eso hablaremos, ¿verdad?, también posteriormente.